En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. En 1955, Jonas Salk presentó la primera vacuna contra la poliomielitis, marcando una nueva era en la medicina. En la foto, sostiene frascos de la vacuna, símbolo de esperanza para millones de familias. En los años 50, la poliomielitis era una enfermedad temida que afectaba a los niños, causando parálisis. La vacuna de Salk, desarrollada tras años de investigación, fue el primer paso hacia su erradicación. Este avance destacó la importancia de la investigación científica y la vacunación en la lucha contra enfermedades infecciosas. Gracias a esta vacuna, la poliomielitis ha desaparecido gradualmente en muchos países del mundo. El trágico destino del Dr. John Britton. En esta foto, el Dr. John Britton sostiene un revólver Magnum 357, su compañero mientras trabajaba en un centro de abortos en Pensacola. El 28 de julio de 1994, cuando se tomó esta foto, aún no sabía que al día siguiente sería víctima de un ataque. En ese momento, los abortos eran objeto de intensos debates en Estados Unidos y los médicos que los realizaban a menudo eran blanco de opositores radicales. Paul Jennings, un ex sacerdote contrario al aborto, cometió el crimen que cobró la vida del doctor y su guardaespaldas. Este caso resalta los peligros que enfrentaban los médicos al intentar cumplir con su labor. Niños soldados en Angola, realidades de 1975. El año 1975 fue crucial para Angola, ya que el país se sumergió en una guerra civil inmediatamente después de obtener la independencia. En la foto, se ven niños soldados que participaron en este conflicto. El uso de niños en acciones militares era una práctica común en muchos conflictos, especialmente en África. Los niños a menudo eran reclutados debido a la falta de alternativas y dificultades económicas. Vestían uniformes militares y portaban armas, simbolizando su participación forzada en la guerra. El Ku Klux Klan y el desfile del orgullo gay en Chicago, 1986. Año 1986, Chicago. Miembros del Ku Klux Klan se preparan para enfrentarse al desfile del orgullo gay, mostrando sus pancartas. En este tiempo, la sociedad estadounidense enfrenta tensiones debido a la epidemia de SIDA, que a menudo se utilizaba para fomentar el odio contra la comunidad LGBT. El Ku Klux Klan, conocido por sus posturas racistas y homófobas, aprovechaba esta situación para difundir sus ideas. En los años 80, los desfiles del orgullo gay ganaban popularidad, simbolizando la lucha por derechos e igualdad. Esta imagen refleja el enfrentamiento de dos visiones del mundo en un periodo crucial de la historia estadounidense. Tranvía para zonas peligrosas de Estados Unidos, años 1920. En los años 1920 en Estados Unidos, los tranvías se convirtieron no solo en un medio de transporte, sino también en un símbolo de seguridad. La foto muestra un tranvía equipado con redas metálicas para proteger al conductor de posibles ataques o vandalismo. Esta medida de seguridad fue una respuesta al aumento de la delincuencia en las grandes ciudades. Los tranvías eran esenciales para los trabajadores que los usaban diariamente para llegar al trabajo. Proteger al conductor era prioritario, ya que garantizaba el funcionamiento continuo de la ruta. Dispositivo futurista para la concentración de 1925. Imagine un dispositivo que proporciona condiciones ideales para concentrarse en el trabajo. En 1925, Hugo Gernsback, conocido como pionero de la ciencia ficción, creó tal invento en Estados Unidos. Este dispositivo suministraba oxígeno puro al usuario, lo aislaba del ruido y limitaba la vista al texto a través de una estrecha ranura. En una época de rápido desarrollo tecnológico, tales experimentos con la productividad no eran raros. El interés por mejorar la eficiencia laboral crecía y los nuevos inventos abrían nuevas posibilidades. Fue un periodo en el que las innovaciones moldeaban el futuro. El ventríloco y su muñeco espeluznante, entretenimiento de 1870. Imagine una época en que el ventriloquismo estaba en su apogeo. En una foto de 1870 en Estados Unidos, vemos a un ventríloco con su muñeco, que luce bastante espeluznante. En ese periodo, tales actuaciones eran una forma popular de entretenimiento, a menudo acompañadas de producciones teatrales y ferias. Muñecos como este se fabricaban de madera o papel maché, y sus expresivas caras añadían un encanto especial a las presentaciones. Los ventrílocues usaban sus habilidades para crear la ilusión de conversación, cautivando al público. Noche terrible en Amityville, policías en la escena del crimen. Esta fotografía muestra la espantosa escena ocurrida el 14 de noviembre de 1974 en Amityville, cuando la policía retiraba los cuerpos de la casa donde Ronald DeFeo asesinó a 6 miembros de su familia. Este caso inspiró numerosos libros y películas de terror, subrayando su impacto en la cultura pop. En los años 70, la criminología y la investigación criminal avanzaban,
permitiendo a la policía trabajar más eficazmente en las escenas del crimen. Sin embargo, los terribles eventos en Amityville permanecen en la memoria como uno de los casos más notorios de la época, aún generando interés y discusión entre los aficionados al género de terror. Hitler en los Juegos Olímpicos de 1936, un momento inesperado. Esta imagen de los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín simboliza un momento controvertido en la historia del deporte y la política. Hitler, conocido por su ideología, recibe inesperadamente un beso de una joven, lo que provoca una sonrisa en su rostro. Estos juegos fueron utilizados por el régimen nazi para promover su poder e ideología. Aunque fueron una plataforma para la Alemania nazi, también fueron el escenario donde el atleta afroamericano Jesse Owens ganó 4 medallas de oro, desafiando las ideas racistas del régimen. Este beso quedó en la historia como un momento inesperado en medio de la tensa atmósfera de la época. La retirada del Ejército Blanco de Crimea, noviembre de 1920. Esta foto captura un momento dramático en la historia, la retirada del Ejército Blanco de Crimea en noviembre de 1920. Tras su derrota en la Guerra Civil Rusa, los restos del Ejército Blanco se vieron obligados a abandonar la península. En el horizonte se observan numerosos barcos navegando hacia mar abierto, simbolizando el fin de una era. Esta evacuación fue una de las más grandes de la historia, con miles de personas, incluidos militares y civiles, partiendo al exilio. El uso de barcos de vapor era típico de la época, cuando las tecnologías avanzaban rápidamente. Horribles experimentos de la Unidad 731. La Unidad 731 dejó una de las páginas más aterradoras de la historia. Esta división especial de las Fuerzas Armadas japonesas realizó experimentos inhumanos en personas vivas, investigando los límites de la supervivencia bajo condiciones extremas. Los científicos estudiaron cuánto tiempo una persona podía soportar agua hirviendo, hambre o congelación. Estos experimentos tenían como objetivo mejorar las armas biológicas sin detenerse ante límites morales. Los uniformes y ropa protectora en las fotos reflejan la seriedad del enfoque. Este episodio aterrador recuerda la importancia de las normas éticas en la ciencia. Los primeros taxis en Moscú. ¿Cómo comenzó todo? Imagínese Moscú en 1925, donde los taxis aparecieron por primera vez. La falta de producción automotriz propia obligó a las autoridades soviéticas a recurrir a la importación. En las calles de la capital aparecieron automóviles Fiat y Renault, que se convirtieron en los primeros taxímetros. Estos vehículos simbolizaban una nueva era de movilidad, mientras la ciudad adquiría un aspecto moderno. No solo facilitaban el desplazamiento, sino que también representaban un cambio social y un deseo de modernización. Un regalo extraño, la carta de una chica de Arizona. En 1944, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, una chica de Arizona escribe una carta a su amado marinero de la Marina de los Estados Unidos. ¿Qué tiene de especial esta carta? Ella le agradece por un regalo inusual, el cráneo de un japonés. Durante la guerra, los soldados a menudo enviaban a casa trofeos que simbolizaban la victoria sobre el enemigo. Este gesto, aunque hoy parece extraño, no era raro en entonces. Estas prácticas reflejaban la tensión y brutalidad de la época, cuando la guerra borraba las fronteras entre la humanidad y la barbarie. Pausa para cerveza y cigarrillo durante el Super Bowl de 1967. Imagínese el primer Super Bowl de fútbol americano en 1967, cuando la cerveza y el cigarrillo formaban parte del descanso para los jugadores. Era una época en la que los atletas aún no seguían estrictos regímenes de vida saludable y el descanso podía incluir tales hábitos. En los años 60, la publicidad de tabaco y alcohol era común incluso en el deporte. Esta fotografía ilustra no solo la atmósfera de esa época, sino también las diferencias entre los estándares de salud actuales y las prácticas de entonces. Los jugadores podían permitirse momentos que hoy parecen impensables en el deporte profesional. Inicio de la Operación Barbarroja, soldados alemanes en marcha. El 22 de junio de 1941, los soldados alemanes comenzaron su avance hacia las fronteras de la URSS, iniciando la Operación Barbarroja. Esta campaña militar a gran escala fue uno de los momentos clave de la Segunda Guerra Mundial. La foto muestra a los soldados marchando en la niebla matutina, creando una atmósfera de incertidumbre y tensión. Están equipados con el equipo estándar de la Wehrmacht de la época, que incluía rifles y cascos. La Operación Barbarroja fue la mayor invasión de la historia, involucrando a millones de soldados y determinando el curso posterior de la guerra con consecuencias de largo alcance para el mundo entero.
guardias japoneses se inclinan ante prisioneros, Yokohama, 1945. Esta imagen muestra el momento en que los guardias japoneses se inclinan ante los prisioneros liberados en Yokohama tras la rendición de Japón en 1945. Fue un periodo de grandes cambios para Japón después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La rendición de Japón ocurrió el 2 de septiembre de 1945, simbolizando el inicio de una nueva etapa en la historia del país. Tras la guerra, Japón experimentó un proceso de desmilitarización y democratización bajo el control de las fuerzas aliadas, lo que influyó significativamente en su desarrollo futuro. Sobrevivencia en tiempos de guerra. Cocinar en 1942. En esta foto de 1942, mujeres rurales cocinan en un horno medio destruido. Era una época en que la Segunda Guerra Mundial trajo destrucción y escasez de recursos. El horno, que una vez fue el centro del hogar, ahora simboliza la resiliencia y adaptación a condiciones difíciles. Durante este periodo, muchas personas se vieron obligadas a encontrar formas creativas de sobrevivir, utilizando lo que quedaba tras los combates. Los hornos, aunque en ese estado, seguían siendo vitales para cocinar y calentar. Esta imagen refleja no solo las dificultades cotidianas, sino también la inquebrantable fuerza de espíritu de la gente de esa época. Mujeres recolectando leña en Gorna Shoria, 1913. Esta foto de 1913 nos transporta a Gorna Shoria, donde mujeres se dedican a la recolección de leña. En esa época, esta labor era una parte esencial de la vida en las regiones remotas del Imperio Ruso. La leña se utilizaba para calefacción y cocina, especialmente relevante en el clima riguroso de Altai. Las mujeres vestían ropa tradicional que las protegía del frío. La recolección manual de leña requería gran esfuerzo y a menudo trabajaban juntas para enfrentar las duras condiciones. Esta imagen refleja no solo el trabajo diario, sino también la fuerza y resistencia de estas mujeres en tiempos difíciles. Prueba de resistencia al fuego en New Haven, 1949. Esta foto de 1949 muestra una impresionante prueba de un nuevo material de construcción resistente al fuego en New Haven. En el periodo de posguerra, los ingenieros buscaban activamente soluciones para aumentar la seguridad de los edificios, especialmente en caso de incendios. La imagen muestra una pequeña estructura envuelta en llamas, pero dentro, las personas están sentadas tranquilamente en una mesa. Esto demuestra la eficacia del material para soportar altas temperaturas. Estos experimentos fueron pasos importantes en el desarrollo de tecnologías de construcción destinadas a proteger vidas. La Estatua de la Libertad en el patio. Vida junto a un ícono. Imagina vivir junto a uno de los símbolos más emblemáticos de EU, la Estatua de la Libertad. En esta foto de 1930, una mujer cuelga ropa en el patio mientras la majestuosa estatua se alza detrás de ella. Este contraste entre la vida cotidiana y la arquitectura monumental muestra cómo lo cotidiano y lo grandioso pueden entrelazarse. En los años 30, EU enfrentaba la Gran Depresión y muchos luchaban por sobrevivir, pero la Estatua de la Libertad seguía siendo un símbolo de esperanza. Esta imagen recuerda que incluso en tiempos difíciles, la vida continúa y los símbolos de libertad siempre están presentes. Renovación de la Casa Blanca. ¿Cómo fue en 1950? Imagine la Casa Blanca sin sus lujosos interiores. Así lucía en 1950 durante una gran renovación. Este proyecto era necesario, ya que tras muchos años de uso el edificio requería cambios estructurales serios. En las fotos se ven estructuras metálicas que sostienen las paredes y montones de escombros. En ese momento en EU se utilizaban tecnologías de construcción avanzadas como el refuerzo de acero, que garantizaban la solidez. Esta renovación fue un paso crucial en el proceso de preservación del patrimonio histórico de los Estados Unidos. El arsenal de Bonnie y Clyde, un hallazgo increíble. Esta foto muestra un impresionante arsenal de armas encontrado en el automóvil de los legendarios criminales Bonnie y Clyde en 1934. En esa época, Estados Unidos vivía la Gran Depresión, cuando el crimen se volvió común. Bonnie y Clyde se convirtieron en símbolos de la era, conocidos por sus audaces robos a bancos. Las armas en la foto incluyen rifles, pistolas y numerosas municiones, lo que evidencia la seriedad de sus intenciones delictivas. Este arsenal fue una de las pruebas que ayudaron a las autoridades a comprender la magnitud de las actividades de la pareja, dejando su huella en la historia criminal de EU. Sentencia de muerte a un pirata fluvial en China, 1900. A principios del siglo XX, China enfrentó numerosos desafíos, incluido el auge de la piratería en los ríos. En una foto de 1900 se muestra a un pirata fluvial que asesinó a 6 personas y espera la ejecución de su sentencia de muerte.
Las ejecuciones públicas eran una práctica común destinadas a disuadir a posibles delincuentes. Espectadores vestidos con trajes tradicionales chinos observan el evento que se desarrolla frente a estructuras de madera. Estas escenas reflejan la severidad de la justicia de la época y el esfuerzo del gobierno por controlar el crimen en un periodo de cambios sociales. Erupción del Vesubio de 1944. Lava contra aldeas. En 1944, el Vesubio recordó su poder cuando flujos de lava cubrieron aldeas en sus laderas occidentales. Las imágenes muestran cómo la lava llenó lentamente las calles, dejando solo ruinas. Esta erupción fue la última gran actividad del volcán en el siglo XX. Conocido por su historia catastrófica como la destrucción de Pompeya en el año 79, el Vesubio volvió a captar la atención mundial. La erupción de 1944 ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, complicando la evacuación y los esfuerzos de rescate. La ceniza volcánica incluso afectó operaciones militares, sumando desafíos para los residentes y fuerzas armadas. La casa de Nicolás II en el bosque de Bialowieza. A principios del siglo XX, la caza no solo era un pasatiempo, sino también una demostración de estatus. En 1900, Nicolás II y sus allegados organizaron una cacería en el bosque de Bialowieza, donde capturaron un gran bisonte. Esta área es conocida por su naturaleza única y es una de las reservas más antiguas de Europa. La caza de artes, como los bisontes, era una práctica popular entre la aristocracia europea. El bosque de Bialowieza ha perdurado hasta el día de hoy y es un sitio patrimonio mundial de la UNESCO, simbolizando la riqueza natural y el legado histórico de la región. El burdel de Jenny Butters. Vida en el Lejue Oeste. Imaginen la vida en el lejano oeste, donde los burdeles no solo eran lugares de entretenimiento, sino también una parte crucial de la economía. En la foto se muestra el famoso burdel de Jenny Butters en Arizona en 1896. Durante este periodo, los burdeles a menudo servían como centros sociales informales donde se reunían vaqueros, buscadores de oro y otros aventureros. La arquitectura de madera del edificio refleja la construcción típica de la época, cuando la madera era el principal material de construcción. Las condiciones de vida eran duras, pero estos lugares ofrecían refugio y trabajo a muchas mujeres. Jóvenes yakuza, estilo y época de los años 60. En la década de 1960, Japón experimentó un auge económico que también impactó el mundo criminal. Aquí vemos a jóvenes miembros del clan yakuza, vestidos con trajes clásicos y sombreros, típicos del estilo yakuza de la época. La influencia de la moda occidental se hacía cada vez más evidente y estas imágenes subrayaban estatus y poder. Los yakuza, conocidos por su estricta jerarquía, desempeñaban un papel significativo en la sociedad, involucrándose en actividades que iban desde el juego hasta la construcción. El hijo de Stalin en cautiverio alemán, 1941. Esta foto de 1941 muestra a Yakov Yugasvili, el hijo mayor de Joseph Stalin, en cautiverio alemán. El evento ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas alemanas avanzaban rápidamente por el territorio soviético. Yakov, como oficial del Ejército Rojo, fue capturado durante una de las batallas. En la imagen se ven oficiales alemanes probablemente realizando un interrogatorio. Este caso se convirtió en un episodio importante de la guerra, ya que Stalin se negó a intercambiar a su hijo por prisioneros alemanes, subrayando la dureza de la política soviética de la época. Elefantes al servicio de soldados del Vietnam del Sur, 1962. ¿Elefantes patrullando en la jungla? Sí, era la realidad en 1962. Los soldados del ejército del Vietnam del Sur utilizaban a estos majestuosos animales para moverse por los bosques inaccesibles. En un momento en que la guerra del Vietnam apenas comenzaba a intensificarse, estos métodos no solo eran exóticos, sino también efectivos. Los elefantes podían atravesar fácilmente las densas junglas, donde la tecnología a menudo fallaba. El uso de animales con fines militares tiene una larga historia, y en este caso los elefantes se convirtieron en aliados indispensables en la lucha contra el enemigo. Encrucijada en Afganistán, 1955. Esta foto narra un momento interesante en la historia de Afganistán en 1955. En la encrucijada, dos caminos se bifurcan, uno para automóviles y otro para camellos y burros. Esta infraestructura refleja la combinación de lo tradicional y lo moderno en el país de esa época. En los años 50, Afganistán vivía un periodo de modernización, con la aparición de automóviles en las carreteras, mientras que los animales seguían siendo un medio de transporte importante. Señales como estas eran necesarias para un tránsito seguro. La imagen ilustra cómo el país intentaba adaptarse a nuevas tecnologías, manteniendo sus tradiciones. Huelga de niños en Filadelfia, lucha por la educación. Esta foto de 1902 de Filadelfia muestra a niños protestando contra las condiciones laborales y exigiendo el derecho a la educación.
A principios del siglo XX, el trabajo infantil era común en Estados Unidos, especialmente en ciudades industriales. Los niños trabajaban en fábricas y minas, a menudo en condiciones peligrosas y por bajos salarios. Esta huelga simboliza el inicio de un cambio social cuando se comenzó a reconocer la importancia de la educación infantil. Los carteles que sostienen reflejan sus demandas de mejores condiciones de vida y aprendizaje. Las últimas horas de Che Guevara, Bolivia, 1967. El 8 de octubre de 1967, en La Higuera, Bolivia, el reconocido revolucionario Che Guevara fue capturado antes de su ejecución. Este momento marcó la culminación de su actividad en América Latina, donde intentó difundir ideas revolucionarias. Los años 60 fueron un periodo de cambios sociales y conflictos políticos cuando figuras como Che se convirtieron en símbolos de la lucha por la libertad. Su captura fue parte de una campaña más amplia de los gobiernos de la región contra movimientos guerrilleros que desafiaban los regímenes existentes. Che Guevara permaneció como símbolo del espíritu revolucionario aún después de su muerte. Pelea a puñetazos cerca del albergue Bugrov. En 1893, las calles de Nizhny Novgorod vieron testigos de una pelea a puñetazos cerca del famoso albergue Bugrov. Este lugar inspiraría más tarde a Máximo Gorki para escribir la obra En el fondo, aunque la realidad era algo diferente. En la fachada del edificio se leía: no beber vodka, no cantar canciones, comportarse en silencio. Estas peleas eran una forma popular de entretenimiento y resolución de conflictos en esa época. Los albergues a menudo reunían a diversos grupos sociales, donde la vida era intensa y vibrante. El rey de Cuba, grandeza y tradiciones de 1947. Esta foto nos transporta al año 1947, al corazón del reino de Cuba, ubicado en lo que hoy es la República Democrática del Congo. La imagen muestra al rey vestido con un traje tradicional, destacando por la complejidad de sus ornamentos y la riqueza de sus detalles. La vestimenta de piel de leopardo y plumas refleja no solo el estatus, sino también las tradiciones culturales. En esa época los reinos africanos mantenían sus prácticas culturales únicas a pesar de la presión colonial. Los diversos ornamentos en la ropa podían simbolizar poder y fuerza espiritual, esenciales en el gobierno de esta región africana. Annie Oakley, maestría de tiro a través del espejo. Annie Oakley, la legendaria tiradora del siglo XIX, asombró al mundo con sus increíbles habilidades. En esta foto demuestra su maestría al apuntar a través de un espejo, un truco que aún hoy parece mágico. En una época en que el entretenimiento se limitaba a circos y teatros, sus actuaciones fueron una sensación. Usaba rifles considerados innovadores en su tiempo, y su vestimenta característica resaltaba su estilo único. Oakley se convirtió en un símbolo de la mujer que rompía estereotipos, mostrando que la habilidad y el talento no tienen límites.